Y esta es otra de las noticias que está marcando la jornada. El Pleno de la Corte Suprema, en estrecha decisión, desestimó la remoción inmediata de los 3 ministros cuestionados y suspendidos por presuntos casos de corrupción de la Corte de Apelaciones de Rancagua. De eso y otras materias vamos a conversar a partir de ahora con el vocero de la Corte Suprema, el magistrado Lamberto Cisternas. Ministro, muchísimas gracias por este tiempo. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Matilde. Muchas gracias a ustedes. Ministro, ¿cómo se entiende esta estrechísima votación, 9 votos contra 8, para, en definitiva, negar esta remoción inmediata? ¿Cuáles fueron los argumentos? Se entiende por lo siguiente. Hay un procedimiento disciplinario que está en marcha. La mayoría entonces estuvo por esperar a que termine ese procedimiento disciplinario, esperar el informe de la señora ministra que lleva la investigación, decidir las sanciones y ahí abrir entonces la posibilidad del cuaderno de remoción. Mientras tanto, que quienes plantearon esta petición querían que de inmediato se abriera el cuaderno de remoción, se pidiera informe a la Corte y a los ministros y se tomara una decisión. Hay quienes dentro de esta votación plantearon que quedara congelada la apertura hasta que terminara el proceso disciplinario. Entonces, en definitiva, es un problema de oportunidad. Y básicamente todos estamos de acuerdo en la gravedad y lo censurable de lo que ha ocurrido lamentablemente en la Corte de Valdivia, y el desacuerdo se produce en torno a este tema de la oportunidad. De la Corte de Rancagua. Ministro, ¿y cuál es su convencimiento al respecto? ¿Cuál, en el fondo, cuál fue su votación? Yo voté por no, y voté por no por la misma razón que es la general. Preferimos esperar a que termine el proceso disciplinario que lleva la señora Maggi, escuchar su informe, eventualmente escuchar los descargos que tengan que formular los inculpados a través incluso de sus alegatos en la Corte, y ahí tomar una decisión y abrir entonces la posibilidad del cuaderno de remoción. Lo que sí quedó de manifiesto en esta reunión del Tribunal Pleno es que es necesario acelerar la investigación para obtener prontamente los resultados de ella. ¿Y la ministra le ha informado si ella se ha puesto un plazo para esta investigación? No nos ha informado eso, pero ella ha dicho que está realizando su investigación de acuerdo con el acta 15 que regula el procedimiento disciplinario, y si a eso nos atenemos deberíamos pensar que en los próximos 30 días cierre esta ampliación y luego entonces formule cargos y tengamos dentro de los 30 días siguientes ya terminado el proceso. Ahora, ¿puede haber dificultades para la investigación? Y se lo planteo porque Marcelo Albornoz fue a su oficina a retirar bastantes elementos de noche. A la 1:30 de la mañana llegó hasta su oficina, sacó una caja, sacó una mochila, luego sacó un maletín. ¿Usted cree que actuó como delincuente? Me parece que no fue el señor Albornoz, no lo tengo claro en este momento de memoria, pero en todo caso, cualquiera que haya sido, no me parece buen procedimiento, porque si bien está suspendido, nada impide que él se ponga de acuerdo con el presidente en ejercicio de la Corte y convengan una hora y lo hagan con toda discreción, pero sin que sea de noche, ni forzando a los guardias, forzando en el sentido de convencerlos, ¿no es cierto?, más allá de lo estrictamente necesario. Entonces, no me parece bien que lo hiciera de esa manera. ¿Y esto podría ser un indicio de culpabilidad? Mire, puede ser indicio o puede que no, pero si sumamos con otras actividades o actuaciones que constan en el proceso, a lo mejor forman un conjunto de indicios que inclinan la balanza para estimarlo culpable. Pero eso es lo que tenemos que ver con el informe final que nos entregue la señora ministra. Porque la Fiscalía está manifestando sus aprehensiones. ¿Cuán grave es que la Fiscalía tenga aprehensiones respecto a un magistrado? Bueno, las aprehensiones se pueden manifestar respecto de cualquier procedimiento investigativo de la Fiscalía o en el ámbito administrativo también. Y tratándose de un magistrado, eso está inserto o inscrito dentro de la gravedad general que tiene lo que ha ocurrido en la Corte de Rancagua. ¿Esto podría haber ocurrido, ministro, en otras cortes y solamente estamos partiendo por una que fue la más evidente, pero que salió a raíz de otra investigación? Mire, podría ocurrir en cualquier corte y en cualquier tribunal
como cualquier desaguisado podría ocurrir en cualquier oficina de una entidad pública. Pero no tenemos hasta este momento ninguna información de que esté ocurriendo o pueda ocurrir en otra corte, sin perjuicio de algunas irregularidades de otro tipo, pero la verdad es que pensamos que no. Sin embargo, de eso tenemos los ojos y los oídos muy abiertos por si eventualmente surgieran atisbos de alguna actuación similar en otra corte. Más allá de las irregularidades que han ocurrido en la Corte de Apelaciones de Rancagua, usted manifestó que sí tenía el convencimiento de que podría haber algunos delitos. Incluso este convencimiento, ministro, no lo llevó a dar el sí a esta suspensión, más bien a esta expulsión. Yo repito que tengo la convicción de que puede haber algún delito, no sé cuántos, pero puede haber alguno. Eso precisamente hace que yo esté en la idea de que no apresuremos el cuaderno de remoción en esta vía disciplinaria. Los delitos se ven en la Fiscalía y en el Tribunal. Entonces, en la vía disciplinaria tenemos que tener un informe completo y ahí decidir. Ministro, hoy día hemos conocido el suicidio del expresidente Alan García en Perú. Y se lo pongo a colación a propósito de lo que puede llevar la relación entre el dinero, la política y el poder. Y por eso le pregunto, ¿con qué acuiciosidad van a investigar ustedes en otras cortes la posibilidad de que el dinero, el poder, esté corrompiendo la justicia? Primero, lamento profundamente lo que ha ocurrido con don Alan García, un gran estadista, más allá de las diferencias que él puede haber tenido con Chile en la administración de la política exterior, pero es realmente lamentable. Ahora, esta vinculación de todos los elementos que usted menciona siempre puede ser explosiva y producir situaciones como esta o otras, ¿no es cierto?, de mal funcionamiento de las entidades públicas. Por eso y en definitiva por la línea ética que tiene marcada la Declaración de Ética del Poder Judicial y lo que dice el Código Orgánico de Tribunales, nosotros vamos a ser muy estrictos para investigar cualquier atisbo, cualquier inicio, cualquier indicio de situaciones como esta que ocurran en cualquier otra corte o en cualquier tribunal. ¿Y qué riesgo hay que el narcotráfico empiece a corroer de forma puntual? Yo diría que el riesgo de que el narcotráfico intervenga en las distintas actividades de la sociedad es algo permanente. Por eso tenemos que estar muy atentos a que no se infiltre en la conducta inmediata de las personas, por eso tenemos controles periódicos de droga, y enseguida atentos a que no se infiltre en el funcionamiento del Poder Judicial, así como de las demás instituciones del Estado. Entonces, de que estamos atentos a eso, estamos. De que pueda suceder de pronto una irregularidad, puede suceder, pero vamos a estar también, tal como ahora, muy prestos a tomar una reacción y en su minuto adoptar las decisiones de sanciones que sean pertinentes. ¿Las cuentas bancarias de los magistrados debieran estar abiertas a disposición de cualquier investigación? En el evento de que existan indicios de alguna situación irregular, por supuesto que sí. Pero si no las hay, no hay ningún motivo porque todos tenemos derecho a tener nuestras cuentas, nuestras cuestiones, ¿no es cierto?, personales reservadas. Ahora, ministro, ¿cómo es posible regular también la relación entre el poder político y el poder judicial? Y se lo planteo a propósito de esta reunión, de esta cuestionada reunión del senador Letelier con el presidente del Ministerio Público, porque hay lugares bastante pequeños donde prácticamente socialmente es imposible no tener una relación más allá que la meramente de conocimiento. En lugares pequeños las autoridades son prácticamente parte de una sociedad muy estrecha. ¿Cómo se puede regular eso? Mire, yo creo que la regulación pasa fundamentalmente por una línea de tipo ético y por tener una clara conciencia de cuáles son las actuaciones públicas, de relaciones sociales y cuáles son ya las relaciones más íntimas que pueden perturbar el buen funcionamiento de cualquiera de los servicios. Entonces, no debería ser que haya una relación de demasiada intimidad, una concatenación de intereses que no corresponden, pero no podemos pretender de que en los lugares pequeños o incluso en todos no se relacionen las distintas autoridades. Eso tiene que ser de todas maneras, sobre todo en el mundo de hoy en que por los medios de comunicación o por las redes sociales, querámoslo o no, estamos en contacto. Entonces,
Más allá de las reglas, que pueden formularse algunas reglas, la cosa va por el comportamiento ético de quienes desempeñen las distintas funciones. Ahora, ministro, el fiscal Moya planteaba que hay más de 20, hay específicamente 28 resoluciones que deben, en el caso de la Corte de Apelaciones de Rancagua, ser revisadas. ¿Eso está en proceso? ¿Hay plazo también para eso, pensando en las personas que, digamos, tienen relación con estas resoluciones? Y yo recuerde, no hay resoluciones que deban ser revisadas si esas resoluciones están dictadas y están firmes. Lo que hizo la Corte fue dejar sin efecto, a la vista de algunas causas en que no había formado acuerdo o el acuerdo estaba formado con concurrencia de los ministros que están suspendidos. Anuló la vista, se ordenaron nuevos alegatos y se van a dictar las resoluciones que correspondan. También anuló audiencias de recepción de postulantes a algunos cargos, porque también en las primeras audiencias habían participado los ministros que están suspendidos y no se formaron las ternas, entonces corrigió eso. Los fallos que puedan revisarse, pensando que hay alguna irregularidad en su expedición o el favorecimiento de alguna de las partes, tiene que ser a petición de parte o por denuncia del Ministerio Público. Perfecto. ¿Le duele a usted que un presidente de Corte sea interrogado por un fiscal cuando además hay 3 ministros que están siendo investigados? Uno de ellos va a ser formalizado si es que logran comunicárselo porque no ha sido habido en su domicilio. Toda la situación nos duele mucho a los judiciales, realmente perturba el buen funcionamiento, genera una situación de estrés, ¿no es cierto?, de baja de la moral, y hemos tratado nosotros de estar a la altura de las circunstancias, respondiendo con la designación de ministros suplentes, con que la ministra actúe rápidamente y nosotros manteniendo una línea comunicacional en que queremos explicarle a toda la comunidad, incluida la gente que trabaja en el Poder Judicial, cómo estamos actuando y cómo vemos este problema. Ministro, lo quiero llevar a otro tema porque ahora en la tarde ustedes están realizando un seminario respecto al rol del Poder Judicial en la salud y en el medio ambiente. Considerando el rol que ya están jugando con las resoluciones que están dictando y que está haciendo incluso cambiar el sistema, por lo menos el sistema de salud. ¿Qué rol busca cumplir, ministro, el Poder Judicial cuando sistemáticamente han fallado en contra de las ISAPRES, también en contra del propio Estado, ante recursos de protección de personas a las que se le ha visto denegado su derecho a un tratamiento o a un medicamento? Primero le agradezco muchísimo la pregunta porque nos traslada de una cuestión desgraciada y desagradable a una cuestión muy feliz. Y muy feliz porque estamos muy contentos del resultado de este seminario. Hemos tenido auditorio lleno para tratar el tema de la salud que se desarrolló en la primera parte y ahora estamos todavía continuando con el seminario a propósito del tema del medio ambiente sano. ¿Qué rol pensamos nosotros jugar? Solo el que nos manda la Constitución. Resolver los conflictos que nos planteen los ciudadanos. Por años venimos resolviendo los temas de alza de precio en las ISAPRES, y eso debería ser un indicio para que la sociedad tome una decisión y cambie el mecanismo de tal manera que se acaben las judicializaciones, se acaben los pagos de costas y otras cosas y el sistema funcione mejor. Y en lo otro, en lo que se refiere a reconocerle a los enfermos el derecho a usar medicamentos o tratamientos que no están incorporados dentro de lo que habitualmente consideran las disposiciones o las políticas públicas, necesariamente tiene que haber una reacción de las autoridades que son las que generan y administran las políticas públicas para que eso se solucione de alguna manera. Y en definitiva, si nos colocamos en el extremo de que no hay recursos y no hay disposición política para que estas personas puedan solventar estos tratamientos y estos gastos con cargo al Estado, debe decirse así en una ley para que los tribunales apliquen cabalmente esa ley de acuerdo a la Constitución. ¿Por qué a usted le parece que el Estado puede esgrimir que no tiene recursos? Porque si todas las personas que lo necesitan tratamientos caros, presentaran recursos, ¿podría ser admisible que el Estado declarara no tener recursos? Bueno, esa es una solución de orden político que se expresa a través de una ley, y la ley, como usted sabe, es la declaración de la voluntad soberana de la nación.
y si en un momento determinado así lo declaran la voluntad soberana de la nación, no tenemos otra alternativa más que entenderlo de esa manera. No entendamos ley, los tribunales han entendido que hay que privilegiar el derecho a la vida de las personas y por eso se ha aceptado conceder los beneficios que los particulares están solicitando. El próximo lunes el presidente Piñera va a presentar esta ley de ISAPRES, la reforma a la salud. ¿Usted espera que este principio, que no está hoy cubierto por la ley y que ustedes con sus resoluciones están cubriendo, sea respetado? Idealmente es así, y si no, en su momento tendremos que informar el proyecto tal como lo manda la Constitución y la ley, para decir cuál es nuestra opinión respecto del funcionamiento jurídico del sistema legal y de cómo los tribunales están implicados en el funcionamiento de la ley. Cuando nosotros opinamos, no opinamos de la política pública. La política pública la fija el Estado a través del Poder Ejecutivo y Legislativo, y cuando se plasma en la ley, los tribunales no tienen otra alternativa que aceptar esa ley que es claramente expresada. ¿Las ISAPRES han tratado de reunirse con ustedes, ministro? No, ni sería aceptable que lo hicieran. Bueno, me imagino. El otro de los derechos que ustedes están conversando esta tarde es a un medio ambiente limpio. En este mismo principio, ¿cómo lo ejercen los ciudadanos? Y estoy pensando en el caso tal vez más inmediato y más evidente, que es los ciudadanos de Puchuncaví y Quinteros. ¿Ellos podrían esgrimir su derecho a vivir en un ambiente limpio y que los tuvieran eventualmente que trasladar o tener alguna resolución drástica, sacar a las empresas que están ahí? ¿Pudieran presentar ese recurso? Pueden presentar recursos de protección todos los ciudadanos que sientan afectados sus derechos. De hecho, en el seminario que les mencionaba recién, que se está realizando en este momento, se ha hablado de la contaminación lumínica, de la contaminación del ruido, etcétera, de todo ese tipo de contaminaciones. Y si tenemos allí, ¿no es cierto?, en la localidad que usted menciona, contaminaciones graves, perfectamente los particulares pueden esgrimir estos recursos y tendrán que esperar, ¿no es cierto?, que la Corte se pronuncie y la Corte Suprema también, y que se adopten las medidas que ellos han solicitado o que la Corte disponga en este recurso, que es esencialmente cautelar. Esgrimiendo este derecho a vivir en un ambiente limpio, ¿no debieran entonces, ministro, existir los lugares, las zonas de sacrificio? Podría ser, es una posibilidad que habría que considerar. Muy bien, ministro Lamberto Cisternas, vocero de la Corte Suprema, muchísimas gracias por este tiempo con CNN Chile. Lo dejo para que pueda seguir participando de este seminario respecto al rol del Poder Judicial, la salud y el medio ambiente. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes y gracias por preocuparse por el Poder Judicial.